Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional, les doy la más cordial bienvenida a este noveno Congreso Internacional de Ultrasonido. Durante los próximos minutos hablaremos acerca de los aspectos más importantes del Doppler carotídeo. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Sin duda alguna es el método que carece de radiación, lo cual nos permite hacer el estudio a cualquier tipo de pacientes. El hecho de que sea transportable nos da la gran ventaja de que el estudio se puede hacer en la cama del paciente, en el quirófano, en la sala de rayos X, en urgencias, es decir, en cualquier sitio se puede hacer el estudio. Otra gran ventaja es la capacidad de poder hacer los estudios en tiempo real. Esto nos permite tener la información morfológica y hemodinámica en el momento mismo en que se está presentando. Con todo esto, y si lo comparamos con otros métodos de imagen, sigue siendo el método de menor costo y lo hace accesible a cualquier nivel de atención. Recordemos un poco la anatomía de las carótidas. La carótida derecha, recordar que el nacimiento es del tronco brachiocefálico derecho junto con la arteria subclavia. En cambio, la carótida izquierda nace exactamente directo del arco aórtico. Esto es muy importante porque cuando hagamos los rastreos es bien importante iniciar el rastreo lo más abajo posible y terminarlo lo más ascendente posible para tener toda la información de cualquier patología que se esté presentando en el trayecto de las carótidas. Como cualquier estudio vascular, tiene su protocolo de estudio. Es bien importante siempre llevar la misma secuencia para no dejar de explorar alguna zona importante de esta arteria. Utilizamos transductores lineales de alta frecuencia entre 7 y 18 MHz. Siempre seleccionar el programa vascular que vamos a utilizar en ese momento, es decir, vamos a buscar el programa carotídeo. Se van a hacer rastreos transversales en escala de grises desde el nacimiento de la arteria hasta la porción más alta posible. Haremos cortes longitudinales en 3 vistas, una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior que nos permite valorar todas las paredes arteriales. Posteriormente agregaremos el color y finalmente el análisis hemodinámico a través del Doppler dúplex. Como comentaba, siempre es importante iniciar en cortes transversales, buscando siempre las relaciones anatómicas. En este caso estamos identificando el lóbulo derecho de la tiroides, vemos la carótida y la relación que guarda con la yugular, así como las estructuras musculares, desde el inicio hasta la porción más alta que podamos realizar. Posteriormente haremos el corte longitudinal, en donde es muy importante identificar estas 3 líneas, la banda ecogénica, la banda hipoecoica y por supuesto la pared externa, que nos habla del índice íntima media, pero tenemos las vistas en esta escala de grises lo mejor posible. La escala color y finalmente aquí les muestro cómo es importante visualizar la mayor cantidad posible de la carótida común, el bulbo carotídeo y lo más alto posible de la bifurcación. La carótida común es una arteria elástica, su flujo es laminar, es una arteria de baja resistencia. Esto implica que en el espectro tenemos un pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral libre de ecos. Su velocidad normalmente oscila entre 80 y 110 centímetros sobre segundo. La carótida externa, que irriga piel y músculos faciales, es una arteria de alta resistencia y pulsátil. Aquí podemos ver por qué es alta resistencia. Pico sistólico alto, diástole que desciende de manera abrupta, incluso en ocasiones por abajo de la línea basal. Y la velocidad normal de la carótida externa es variable, pero puede localizarse entre 77 y 115 centímetros sobre segundo. Una de sus características más importantes es que siempre vamos a visualizar varias de sus ramas, como sería la tiroidea superior, temporal superficial, etc. A diferencia, la carótida interna es una arteria muscular, es una arteria de baja resistencia, aquí estamos viendo pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente en muchas ocasiones sin contactar la línea basal y la ventana espectral totalmente libre de ecos. El calibre de la carótida interna es más o menos el 50% de la carótida común. Como comentamos, ausencia de ramas a diferencia de la carótida externa.
Tiene una tortuosidad leve distal antes del sifón carotídeo y la velocidad sistólica generalmente es menor a 100 centímetros sobre segundo. La comparación entre ambas ramas queda ejemplificada en esta tabla. El tamaño, la carótida externa es menor que la carótida interna. El color durante el ciclo, la carótida externa se ve color durante la sístole y no se ve color durante la diástole. Sin embargo, la carótida interna presenta color durante todo el ciclo. Ramas, vamos a ver que la carótida externa siempre vamos a identificar las ramas. La carótida interna no se identifican generalmente. La orientación, la carótida externa, la orientación es hacia la cara y la carótida interna es profunda y posterior hacia la mastoides. El Doppler, como comentamos, la carótida externa es de alta resistencia y la carótida interna es de baja resistencia. Si hacemos maniobras de respuesta al golpeteo temporal, la carótida externa va a presentar modificaciones en su espectro y, sin embargo, la carótida interna no mostrará ningún cambio a esta estimulación externa. Siempre como protocolo de la exploración carotidia vamos a revisar las arterias vertebrales. No ahondaremos en mayor detalle, ya que hay una plática que va a dar el doctor González Gamiño acerca de la arteria vertebral. Solamente hay que recordar que es la primera rama de la subclavia, es una arteria de baja resistencia y siempre vamos a identificar en la porción distal un segmento tortuoso. De acuerdo al consenso de diagnóstico de San Francisco, estos son los valores que se manejan para la carótida normal y la enfermedad carotidia. La carótida normal maneja pico sistólico máximo menor a 125 centímetros sobre segundo y el índice íntima media completamente normal. La estenosis menor al 50%, la velocidad es menor a 125 centímetros sobre segundo, pero el índice íntima media ha aumentado y se puede identificar la placa. Estenosis del 50 al 69%, la velocidad incrementa entre 125 a 230 centímetros sobre segundo y por supuesto identificamos las placas de ateroma. Una estenosis mayor al 70%, la velocidad supera los 230 centímetros sobre segundo y la estenosis de lumen por las placas de ateroma. La oclusión con la ausencia total de flujo identificado y confirmado con el dúplex. ¿Cuáles son las indicaciones de un ultrasonido carotídeo? Sigue siendo la más frecuente los ataques de isquemia transitoria, diagnóstico y monitoreo de arteriosclerosis periférica, sospecha de enfermedad carotidia cuando se auscultan soplos, oculopatía isquémica, preoperatorio de cirugías mayores. Toda tumoración en la cara lateral del cuello debe de ser valorada por ultrasonido para descartar alguna tumoración, sobre todo del cuerpo carotidio, y algún trauma cervical. ¿Qué predispone o qué apoya que se desencadene la enfermedad carotidia? En primera instancia y sin duda alguna, cada vez con mayor frecuencia es el tabaquismo. Entre más temprana se inicie el tabaquismo, esto es, si lo iniciamos en la edad de la adolescencia, de manera muy temprana vamos a tener placas de ateroma a los 40 o 50 años de edad. La hipertensión, las dislipidemias, la diabetes mellitus también, al igual que el tabaquismo, genera enfermedad ateromatosa carotidia desde etapas muy tempranas. Las vasculitis, aquellos pacientes que cursan con insuficiencia renal crónica y han estado sometidos a hemodiálisis en muchas ocasiones, hemos observado la presencia de placas de ateroma de manera muy temprana. Y también lo que pudimos aprender con el SARS-CoV-2 es la afectación vascular, en este caso de la carótida. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en países desarrollados y la principal causa de morbilidad. El 85% de los accidentes cerebrovasculares son de naturaleza isquémica. Cada 3 minutos con 17 segundos alguien muere por un ataque de isquemia cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares recurrentes se asocian al 65% de mortalidad. Esto ha ido incrementando y para el 2030 se proyecta que aproximadamente el 4% de la población mayor a 18 años podría tener un evento isquémico.
1/3 de los accidentes cerebrovasculares están relacionados con enfermedad carotidia extracraneana. El mecanismo suele ser la embolización, que juega un papel muy importante, y esto lo iremos viendo cuando estamos identificando las complicaciones de las placas de ateroma. La incidencia de la oclusión sintomática es 100 por cada 100,000 habitantes, y esto es más frecuente en los pacientes masculinos. Aquí podemos identificar cómo va incrementando con la edad la presencia de la enfermedad de los accidentes cerebrovasculares de acuerdo a la edad de los pacientes. El ultrasonido carotidio puede predecir el riesgo cardiovascular. Es bien sabido que el índice íntima media como marcador independiente puede apoyarnos para evitar riesgos de eventos cardíacos y cerebrovasculares. Hemos observado que cuando incrementa el índice íntima media, igual está sucediendo a nivel coronario. La caracterización de las placas, ecogenicidad y cambios en el patrón de flujo pueden predecir riesgo de oclusión, pero sobre todo de embolización. La enfermedad ateromatosa presenta un periodo preclínico sin síntomas o signos de la enfermedad. Aquí el ultrasonido juega un papel muy importante, ya que permite valorar el índice íntima media como parámetro preclínico en aterosclerosis. Hay que recordar que la pared arterial normal está formada por la íntima, la media y la adventicia. ¿Qué hacemos por ultrasonido? Medimos el grosor de la íntima hasta la media. Esto nos va a ir aportando información de manera muy temprana en la aterosclerosis. Existen varios protocolos para la medición del índice íntima media. El que más se utiliza sugiere por lo menos 3 medidas cuando se sospecha enfermedad ateromatosa. La medición a nivel de la carótida común, a nivel del bulbo carotídeo y de la carótida interna. Hoy en día los equipos ya nos permiten hacerlo de manera automática sin necesidad de trasladar la información fuera del equipo, y nos da con mayor precisión esta medición del índice íntima media. Podemos identificar la íntima se ve ecogénica, la media se ve hipoecoica, y es muy sencillo colocar los calipers en esta zona, que automáticamente nos va a dar la medición. Aquí vamos viendo, son discretamente diferentes los valores entre hombres y mujeres, pero vemos que con la edad va aumentando lo que se considera el valor normal del índice íntima media. También sabemos que anualmente incrementa este índice íntima media, pero cuando el incremento es acelerado se asocia a elevados, generalmente se asocia a que hay incrementos de nivel de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos. En el proceso patológico de la placa aterosclerosa incluye engrosamiento de la pared desde el lumen hacia la membrana elástica interna. El aumento focal del índice íntima media del 50% comparado con la pared arterial, esto nos habla de que ya inicia la formación de placas de ateroma. En la carótida, el bulbo carotidio, que es la dilatación fisiológica, es el sitio donde con mayor frecuencia vamos a encontrar la formación inicial de estas placas de ateroma y el flujo turbulento que se genera en ese sitio. ¿Cómo se forman las placas de ateroma? Bueno, es la penetración de lípidos, la mayoría de ellos de baja densidad, al interior de las capas subendoteliales de la pared vascular. Hay infiltración de monocitos y transformación de macrófagos. Aquí vamos viendo la transformación de los macrófagos y la incorporación temprana de colesterol LDL dentro del macrófago. Aquí lo podemos identificar, la transformación de los macrófagos a células espumosas y proliferación del músculo liso. Finalmente, la formación de la placa de ateroma, creación del núcleo lipídico y la neovascularización. Esta neovascularización es la que posteriormente puede generar severos problemas, ya que nos puede generar hemorragia intraplaca, y sobre todo que una vez que ha habido hemorragia intraplaca puede haber necrosis de la zona superior, superficial, con la formación de úlceras por ruptura de la superficie. Es importante recordar que una vez que hemos identificado la presencia de placas de ateroma, que es la patología más frecuente en la carótida, la medición del diámetro debe de hacerse en corte transversal. Cuando lo hacemos en corte transversal,
podemos identificar exactamente el diámetro de estenosis. Cuando lo hacemos oblicuo, estamos subestimando y en ocasiones incluso estamos desapareciendo la placa de ateroma, razón por la cual se debe de hacer en corte transversal exactamente donde se localiza la placa de ateroma. Aquí podemos ver la medición del diámetro de estenosis, en este caso 55%. Si lo hacemos en corte longitudinal, incluso podemos desaparecer la placa o subestimar o sobreestimar la estenosis que se va a reportar. Estamos nuevamente viendo qué puede suceder cuando hay infiltración de la pared y la formación de la placa de ateroma. Aquí vemos la arteria normal, la formación del ateroma temprano, que generalmente o la mayoría de las ocasiones queda como placa estable. Sin embargo, el crecimiento de estas placas con las alteraciones de la microvasculatura interna puede llevarnos a la placa complicada y es lo que les comentaba, esta placa complicada tiene hemorragia interna, se ulcera y puede liberar estos fragmentos al torrente sanguíneo con las complicaciones severas que conlleva. Se estima que entre el 50 al 60% de los pacientes con ataques de isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis carotidia y presentan por lo menos un evento embólico. Sabemos que para que se presente sintomatología en el caso de la enfermedad carotidia, generalmente las estenosis son del 60 o del 70%, pero cuando las placas se encuentran complicadas, es muy importante diagnosticarlas antes de que haya sintomatología, ya que podemos evitar las complicaciones del evento vascular. La clasificación de Giruleikos habla de 5 tipos de placas, de acuerdo a la morfología ecográfica que tienen. La tipo 1 es uniformemente hipoecoica. La tipo 2, predominantemente hipoecoica, menos del 50% de áreas ecogénicas. El tipo 3, predominantemente ecogénicas, menor al 50% de hipoecoicas. Tipo 4, uniformemente hiperecoica, y tipo 5 es la placa calcificada. Aquí estamos viendo diferentes características de placas de ateroma. En este sitio estamos viendo en la pared posterior de la carótida común una placa totalmente calcificada con su sombra acústica posterior, un poco más superior, un poco de manera más ascendente. Vemos otra placa que es heterogénea, sin embargo tiene componente hipoecoico superior e hiperecoico inferior. Aquí estamos viendo el comportamiento en color, placas que son calcificadas, que de hecho son las que menor riesgo tienen de poder tener alguna complicación. Aquí estamos viendo diferentes ejemplos de las placas de ateroma. Estas son tipo 5, son calcificadas. En este caso, en el corte transversal, estamos viendo placas con alto contenido lipídico, son hipoecoicas, que pueden tener contenido lipídico más esta área de aumento de la ecogenicidad porque se encuentra calcificada, y siempre el color nos ayuda a delimitar con precisión el porcentaje de estenosis y poder identificar un poco mejor las características morfológicas y poder hablar de cómo está conformada esa placa de ateroma. Nuevamente estamos identificando placas que son las que menos riesgo tienen. Las placas calcificadas son las que tienen menor riesgo de poder tener alguna complicación. Las placas que se encuentran en este corte transversal en la pared anterior tienen alto contenido lipídico, en algún momento pueden transformarse en zonas hemorrágicas. Y esta placa, aunque es una placa que de hecho la base es una placa con alto contenido de calcio, estas placas siempre hay que reportarlas por el riesgo que existe que aunque sea una placa calcificada, está comportándose como una placa en pilas de moneda que puede condicionar que el paso del flujo sanguíneo choque con la superficie de esta placa que aunque tiene una base ancha y está calcificada, con el paso del tiempo puede condicionar que se fragmente un pedacito de la parte superior de la placa de ateroma y vaya al torrente sanguíneo. De acuerdo a la clasificación de las placas para ver el riesgo que tienen, las que son más riesgosas y que tienen peligro de poderse desprender son las placas heterogéneas, que son el tipo 1 y 2.
La 1 son predominantemente sonolucentes y el tipo 2 son sonolucentes con áreas ecogénicas. Las homogéneas tienen poco riesgo de tener complicaciones, que es el tipo 3 y 4, el tipo 3 ecogénicas con áreas sonolucentes y el tipo 4 uniformemente ecogénicas, son las que tienen calcificaciones. También las conocen como placa estable e inestable. Sabemos que las estables no tienen riesgo, excepto que haya llegado a una estenosis superior al 70% y tengan manifestación hemodinámica, en donde vemos que la cápsula es gruesa, el núcleo lipídico no tiene complicaciones en la parte interna. Sin embargo, la placa inestable son cápsulas delgadas, ya identifican áreas de fisura, el núcleo lipídico es menor, tiene múltiples zonas de hemorragia, como lo estamos identificando, y las zonas de ulceración. Esto nos habla de que ya se ha desprendido varias partes de la placa de ateroma y se han ido al torrente sanguíneo. Cuando vemos una placa de ateroma, es muy importante en primer punto, es el porcentaje de estenosis, la extensión, caracterizar la superficie, la composición y la estructura, es decir, hay que hablar si la ecogenicidad es homogénea o es heterogénea, si tiene áreas de hemorragia, si la superficie es lisa o si está irregular por la presencia de úlceras o erosiones. Aquí estamos observando a lo largo de la carótida común en la pared posterior. Tiene varias características esta placa de ateroma. Es totalmente nítida en la parte proximal. Posteriormente vemos que tiene algunas áreas hipoecoicas que puede hablar de alto contenido lipídico o que inicie la zona hemorrágica, y la superficie es homogénea en la parte proximal y heterogénea en la porción distal. Aquí estamos viendo placas de ateroma a nivel del bulbo carotídeo. Como les comenté, es el sitio donde con mayor frecuencia identificamos placas de ateroma. Esta se encuentra calcificada a nivel del bulbo en la pared anterior y la pared posterior. Otra placa de ateroma que no tiene complicaciones, una placa totalmente homogénea con calcificación en la parte posterior y distal, y con el color podemos delimitar con precisión que la pared es nítida, es regular, no tiene complicaciones. En corte transversal, como les he comentado, es bien importante en la información que le vamos a dar al clínico o al cirujano, la presencia, dónde se localiza esta placa de ateroma. Aquí estamos viendo un corte transversal de la carótida común. La placa de ateroma se localiza en la pared posterior, el porcentaje de estenosis en corte transversal, en este caso 42% de estenosis, y la caracterización de la pared, la caracterización del interior de la placa de ateroma. El color nos ayuda mucho para delimitar con precisión la pared y la extensión de la estenosis. En corte longitudinal aquí podemos identificar cómo el color nos ayuda a definir con precisión la localización, la extensión, la caracterización de estas placas de ateroma, que es una placa de ateroma totalmente homogénea, sin alteraciones de la superficie, que se presenta en la carótida común, en el bulbo carotidio en la mayor extensión, presenta algunas pequeñas áreas de turbulencia, pero no existe ni alteración en la ecogenicidad ni estenosis hemodinámicamente significativas. Cuando incrementa el porcentaje de estenosis, es decir, cuando la placa incrementa su calibre, empieza a disminuir la luz de la arteria, y lo podemos identificar con precisión gracias al color que nos delimita muy bien hasta dónde está la placa de ateroma. Pero nuevamente hacemos la caracterización de la placa, la localización, que en este caso es la pared lateral y posterior de la carótida común. Describimos perfectamente bien cómo se encuentra la superficie, que el contenido no está totalmente homogéneo, tiene algunas áreas hipoecogénicas en relación al alto contenido lipídico, y siempre agregar la imagen en color porque nos delimita con precisión el porcentaje de estenosis y podemos caracterizar mejor, tenemos mejor definición de las características de la placa de ateroma. Les comento, vemos la caracterización, analizamos la pared anterior, la superficie, hablamos de una placa que es heterogénea, pero no complicada, ya que tiene algunas calcificaciones, tiene contenido lipídico. La extensión, de dónde a dónde se extiende la placa, si es única, si son múltiples, y dentro de esas placas puede haber algunas que se encuentren complicadas y otras no. Siempre hay que describir absolutamente todas las placas.
Una vez que hemos hecho las mediciones, el porcentaje de estenosis, la caracterización de las placas, con el color hay que tomar el aspecto hemodinámico. Siempre se toma 1 centímetro antes de la estenosis, durante la estenosis y posterior a la estenosis, 1 centímetro posterior a la estenosis, ya que si lo tomamos más lejano, la hemodinámica de las arterias tiende a ser más apegado a lo normal que a lo alterado. Aquí estamos observando, el color nos ayuda a definir con precisión los sitios de turbulencia. Podemos observar cómo hay varios sitios de turbulencia. Tomamos el espectro en uno de ellos y nos marca 180 centímetros sobre segundo. Por supuesto que se encuentra francamente alterado. Y tomamos el espectro. Siempre la toma de muestras se tiene que hacer en el centro del vaso, nunca hacia la periferia, puesto que sabemos que los eritrocitos tienden a pegarse en la pared y eso altera la hemodinamia de los vasos. En este caso, en el sitio donde nos marca mayor turbulencia por este mosaico de colores, alcanzamos 400 centímetros sobre segundo, es una repercusión hemodinámicamente significativa y también se ve francamente alterado el espectro, pico sistólico alto, desciende paulatinamente y se ha borrado totalmente lo que corresponde a la ventana espectral. Más ejemplos, se toma la escala de grises, caracterización de las placas de ateroma, el color que nos ayuda a delimitar con precisión y los cortes siempre ejemplificarlos en longitudinal y transversal. En longitudinal, como les comentaba, siempre hay que caracterizar todas las placas, ya que puede haber diferentes tipos de placa en un solo corte, en una sola arteria. Cuando aumenta el porcentaje de estenosis, por supuesto que lo que era un flujo laminar tiende a volverse turbulento y la modificación del espectro y la modificación hemodinámica es muy importante. Aquí podemos ver cómo se acumula y posteriormente cuando tomamos el flujo de manera más distal, entonces ya la alteración no se detecta con precisión como cuando se hace a 1 centímetro antes y 1 centímetro después. El color nos da con precisión los sitios donde se encuentra la alteración del flujo. Este mosaico de colores, en vez de verse totalmente rojo, este mosaico de colores nos habla de que se ha perdido esa velocidad de flujo normal. Hay altas velocidades en estos sitios y esto es gracias a la turbulencia por la estenosis que está presentando por las placas de ateroma. Medimos la velocidad 1 centímetro antes del porcentaje de estenosis y la velocidad es de prácticamente 70 centímetros sobre segundo. Lo tomamos en el sitio de la estenosis e incrementa 3 veces más, 172 centímetros sobre segundo, con una repercusión hemodinámica muy importante. Incrementa el porcentaje de estenosis, aquí estamos viendo una estenosis del 70%, como el color nos está demostrando con facilidad todas las zonas donde existe turbulencia. Vean aquí, se ve la placa de ateroma, la disminución de la luz de la arteria con la definición con precisión de las áreas de estenosis por el mosaico de colores que se muestra por la turbulencia en estos casos. Corte transversal, caracterización de la placa de ateroma, el color nuevamente nos ayuda a definir con precisión las características, aunque el porcentaje de estenosis es importante, la placa de ateroma no presenta ninguna alteración en su ecogenicidad, la parte interna está totalmente homogénea, 55% de estenosis en corte longitudinal, demostramos la extensión, la longitud y sobre todo la característica de la placa de ateroma, que es lo que va a llevar a que se tome la decisión del manejo del terapéutico del paciente. Cuando empieza a tener problemas esta placa de ateroma, como ya comentamos, el hecho de que el núcleo lipídico empieza a tener algunas áreas de hipoperfusión con problemas vasculares, va a llevar a la disrupción de la superficie con ruptura de la cápsula fibrosa y empieza, por un lado, la hemorragia intraplaca, posteriormente la ruptura de la cápsula fibrosa y la liberación de pequeños fragmentos con la formación de trombos. Esta placa de ateroma, aunque la estenosis no haya dado sintomatología, este desprendimiento de un fragmento generalmente va al torrente hacia la carótida interna y con la consecuencia de un accidente vascular cerebral.
Cuando lo estamos identificando por ultrasonido, vean, aquí se ve disminución del calibre de la carótida común con placas de ateroma totalmente heterogéneas. Es una estenosis que debe de ser del 60% aproximadamente, con áreas de hemorragia interna. Aquí vemos otra zona totalmente heterogénea, y esta pequeña zona que se identifica en la parte superior es una úlcera que nos habla de que este fragmento, que seguramente estuvo durante mucho tiempo de manera homogénea, se ha desprendido y pasó al torrente sanguíneo con la sintomatología propia. Los que se encuentran de este tipo, podemos identificar en la parte superior, nos habla de que la base de esta pequeña placa de ateroma en la región superior puede desprenderse con el paso continuo del flujo sanguíneo. Cuando estamos observando el material que amablemente me proporcionaron de estas endarterectomías, vean, es una placa de ateroma totalmente heterogénea, totalmente complicada, tiene zonas de hemorragia, pero lo más importante son estas zonas de ulceración, que como lo vemos en la placa, en la corte de patología, zonas de hemorragia, pero la zona de discontinuidad de la superficie, que nos habla de que estos fragmentos ya se desprendieron. En la comparación con el estudio de ultrasonido, vean con qué facilidad se puede identificar las áreas de hemorragia intraplaca, tanto en la parte superior como en la parte posterior, y esto hay que reportarlo ya que tomarán diferentes decisiones de acuerdo a la sintomatología del paciente. Nuevamente, un corte transversal de la carótida común izquierda, en donde podemos identificar que la superficie de esta placa de ateroma no es homogénea, está heterogénea, con algunas áreas de hemorragia interna y algunas zonas de irregularidad en la superficie que con el color nos permite delimitar con precisión. En este caso, aunque es el 55% de estenosis, ya ha desprendido algunos fragmentos con la sintomatología de enfermedad multiinfarto. Nuevamente, vemos cortes en escala de grises. Aquí estamos identificando la carótida común, una placa totalmente heterogénea, aunque tiene calcificaciones. Ya la parte interna nos demuestra que tiene áreas de hemorragia. Comentamos, un 55% de estenosis, pero con placas complicadas deben de tomar la decisión, generalmente dependiendo de la sintomatología, aunque el porcentaje de estenosis no es importante. Sabemos muy bien que cuando presentan estas características de la superficie de la placa de ateroma, en cualquier momento vuelve a presentar datos de desprendimiento de estas placas y la consecuente enfermedad multiinfarto. El porcentaje de estenosis ha incrementado, en este caso 77% de estenosis, pero además de que la estenosis es muy importante, hay alteraciones hemodinámicamente significativas y con placas que se encuentran totalmente complicadas. La parte superior de la placa de ateroma la podemos identificar homogénea con alto contenido lipídico. Sin embargo, en la parte posterior podemos observar esta banda hipoecogénica que nos habla de una zona de hemorragia y probable ulceración, que nos está avisando que en cualquier momento va a haber un desprendimiento de un fragmento de esa placa de ateroma con enfermedad multiinfarto. Porcentaje de estenosis más importantes, el color nos ayuda a delimitar con precisión cuáles son las áreas de turbulencia. En este caso, observen, tomamos exactamente en el sitio de estenosis y está manejando casi 600 centímetros sobre segundo. Es una estenosis hemodinámicamente significativa, y esta información es muy importante porque cuando el paciente deciden llevarlo a cirugía, deben de saber ante qué se van a enfrentar porque son velocidades muy altas. Nuevamente una placa de ateroma muy alterada en su superficie. La pared anterior presenta algunas alteraciones, sin embargo, la pared posterior presenta hemorragia interna, úlceras con desprendimientos de varios fragmentos. En el corte longitudinal también demostramos que es una placa totalmente complicada. Hay una disrupción de la superficie por heterogeneidad de la misma, y presencia de estas imágenes que les comentaba cuando se empieza a formar esa pila de monedas. Con mucha frecuencia, el choque constante del flujo en este sitio puede ocasionar que se desprenda y
por la hemodinamia generalmente se va hacia la carótida interna. Esta placa de ateroma presenta homogéneo en la parte posterior, sin embargo, ya hay una zona de solución de continuidad que es mucho más evidente en la parte superior en relación a una úlcera. Cuando vemos el corte de la pieza, esta imagen corresponde a esta zona de ulceración y ya ha habido desprendimiento de varios fragmentos, esto con la enfermedad multiinfarto. Aumenta en este sitio el porcentaje de estenosis, que de hecho por la turbulencia el golpeteo hacia las paredes es mucho mayor. Y les comento nuevamente, hay que observar con detenimiento la superficie de las placas de ateroma, ya que vean, esta prácticamente está a punto de desprenderse de la parte posterior de la placa de ateroma, que también tiene áreas de hemorragia interna y tiene una gran zona de hemorragia en el interior que va a conllevar una ruptura de la superficie y probablemente en breve el desprendimiento y la embolización hacia el torrente sanguíneo. Más placas de ateroma que nos demuestran, en este caso, la parte anterior de la carótida muestra solamente la heterogeneidad. Sin embargo, en la parte lateral vemos cómo no existe la continuidad de la pared, que si hacemos un acercamiento podemos observar que no solamente tiene hemorragia intraplaca, sino ya ha habido desprendimientos de la superficie con la embolización hacia el torrente sanguíneo. Cuando someten a este tipo de pacientes que son muy sintomáticos o que ya se les detecta estas placas de ateroma, la endarterectomía, aquí podemos identificar cómo nos muestra la placa de ateroma, cómo la están desprendiendo, tienen que ligar en la parte superior e inferior, cómo van desprendiendo la placa de ateroma al hacer la endarterectomía, y aquí vemos la placa de ateroma en su extensión con las úlceras en la parte interna de esa placa de ateroma. Un porcentaje de estenosis hemodinámicamente significativo del 90 y tantos % de estenosis. Vean, apenas puede detectar el flujo, son velocidades de 300 centímetros sobre segundo, totalmente irregular la superficie de la placa. Y en esta imagen podemos confirmar las úlceras múltiples con una placa de ateroma que obstruye casi la totalidad de la luz. Dos imágenes de placas de ateroma, les comento, no solamente enfocarnos al porcentaje de estenosis, es mucho más importante caracterizar estas placas. Ya comentamos en la pared posterior totalmente heterogénea, con áreas hipoecogénicas que nos hablan de la hemorragia interna, pero lo más importante es esta imagen que nos habla de la solución de continuidad por una úlcera en la superficie, y esta imagen que está de manera lateral nos está llamando la atención que tiene un área hipoecogénica en relación a un posible desprendimiento en breve de este pequeño fragmento al paso del torrente sanguíneo. En corte longitudinal también podemos identificar esta serie de complicaciones que en la pieza se ve con facilidad. Es una placa de ateroma de gran tamaño con múltiples áreas de hemorragia en el interior. Porcentajes de estenosis más importantes con placas de diferentes caracterizaciones, la posterior totalmente complicada, estenosis de más del 90% de la luz. Vean, el color nos permite delimitar con precisión y la toma del espectro siempre es muy importante. Vean cómo va a sustituir casi la totalidad de la luz con este pequeño segmento de permeabilidad. El incremento mayor de la estenosis con la caracterización de la placa, el color, la gran ayuda que nos da para ver que todo en este sitio es un área de turbulencia con el mosaico de colores francamente alterado. Podemos seguir. Hay áreas donde el paso es prácticamente filiforme. Aquí podemos identificar, gracias al color, que la luz es como de 1 milímetro, con un 80%, 90% de estenosis, la comparación con el estudio patológico, y cuando hacen la resección de esa placa de ateroma, observen, esto es lo que obtiene el cirujano al retirar la placa de ateroma.
Si llegamos al grado de la oclusión, esta puede ser aguda o crónica. Cuando es crónica, el tamaño de la carótida es subnormal, es una carótida que ha disminuido de su calibre. La luz se encuentra totalmente obliterada por este tejido ecogénico que se observa en todo el trayecto, tanto en corte longitudinal como en corte transversal. Aquí lo podemos identificar. Y cuando no es crónica, vemos la obliteración de la luz totalmente ausente de flujo y sustituida por este trombo. No hay prácticamente nada de flujo. Sin embargo, debemos de informarle, sobre todo al cirujano, si en la porción distal existe algún retorno flujo eh, por retorno del lado contralateral. En este caso había todavía un pequeño dato de reflujo de la vascularidad del lado contralateral. Cuando ya tienen mucho tiempo de evolución, tienden incluso a calcificarse, a tener el tamaño subnormal. Confirmamos que carece de flujo incluso en las porciones distales, como se puede observar en estas imágenes. Otra patología, la fístula arteriovenosa, de manera breve, es la comunicación que resulta generalmente secundaria a un trauma. Clínicamente, el tril es audible, es de alto gasto y el hematoma palpable. Presencia de turbulencia muy importante cuando hacemos sobre todo el estudio. Aquí podemos identificar una fístula yúgulo-carotídea, en donde vean el mosaico de color por esta gran turbulencia que presenta, y aquí estamos viendo la formación de la fístula arteriovenosa. Este caso, aumento de volumen de la cara lateral del cuello, en donde identificamos la carótida común de calibre normal. Hacemos el corte más ascendente, carótida normal. Llegamos a la bifurcación interna-externa y vean, aquí está la interna totalmente incrementada en su diámetro, es una arteria dilatada. Podemos identificar el gran calibre que muestra la carótida interna, esto en relación a un aneurisma de la carótida interna. La paciente fue sometida a cirugía. El color nos permite demostrar exactamente dónde es el calibre normal, dónde se dilata para formar el aneurisma de la carótida interna, que con el módulo de B-Flow se puede observar perfectamente bien, y la pieza quirúrgica que nos demuestra la presencia de aneurisma de carótida interna. La disección carotidia se refiere a la entrada de flujo sanguíneo a la pared arterial, separando las capas y creando un falso lumen a través del cual el flujo fluye. Generalmente, estas son posteriores a trauma. En el corte transversal podemos identificar el calibre normal de la carótida, pero en el interior vemos esta imagen ecogénica, es una banda ecogénica, que al verlo en tiempo real tiene cierto movimiento, y cuando ponemos el color tiende a tener diferente color en la luz verdadera y en la luz falsa. Aquí podemos identificar una disección donde vemos las características de ambas luces. Cuando estamos ante la presencia de vasculitis, sobre todo la arteritis de Takayasu, si vemos el comportamiento por un estudio angiográfico, se confirma la disminución del calibre con esta tortuosidad de lo que corresponde a la luz carotidia. El ultrasonido nos da una información muy importante acerca de la pared y nos está revelando qué es lo que está sucediendo. Hay un engrosamiento muy importante de la pared anterior y de la pared posterior con disminución del calibre de la luz. El color nos permite identificar con precisión todo el trayecto de lo que corresponde a la luz de la arteria. Es una arteria de alta resistencia, pero que el ultrasonido no solamente caracteriza las paredes, sino nos permite identificar cuál es el calibre, la extensión y el aspecto hemodinámico. Hay ciertas patologías como es el kinking carotidio o bucles carotidios, en donde la carótida hace una curvatura que, dependiendo de la curvatura, si es única, si es doble o si está muy angulada, la sintomatología es exactamente igual que un ataque de isquemia transitorio. De ahí que les he resaltado que es muy importante que todo protocolo de estudio de la carótida debe de revisarse toda la extensión hasta la porción más distal, sobre todo en la carótida interna. Este caso, si nos quedamos hasta este sitio, la carótida interna prácticamente es normal, una pequeña área de disminución de calibre, pero nos llama la atención que en la porción distal hay una zona de turbulencia manifestada por este mosaico de color. Si hacemos el estudio un poco más alto,
vemos que era el inicio de esta curvatura, es un bucle o un kinking, en donde la velocidad yendo de 60 centímetros sobre segundo, la velocidad proximal, se modifica hasta 208 centímetros sobre segundo. Hacemos la reconstrucción y este es uno de los bucles carotídeos que cuando nos enfocamos y le damos ya mayor visibilidad a la morfología de la carótida, resulta que es un bucle carotídeo de doble curvatura con grandes alteraciones hemodinámicas en ciertos segmentos. En la formación de la primera curvatura, la velocidad incrementa tanto que en cualquier momento hacen espasmos con el infarto subsecuente de la zona afectada. Estas curvaturas o este kinking o esta bucle carotídeo puede ser en cualquier parte de la carótida, desde el nacimiento hasta las porciones más distales. Estamos identificando en este sitio, por ejemplo, de la carótida común, con velocidades de 200 centímetros sobre segundo. Siempre el color nos va a ayudar muchísimo a ver cuáles son las áreas de turbulencia y cuáles son las áreas que tienen mayor alteración hemodinámica. En algunos casos nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales y vean, estas curvaturas son muy importantes ya que la alteración hemodinámica hace que tengan espasmos en cualquier momento. Esta es una bucle carotídeo de la porción distal superior de la carótida interna y cuando nos quedamos solamente en la porción proximal, dejamos sin hacer el diagnóstico de la patología y el paciente en cualquier momento puede tener un espasmo severo con una hemorragia, una zona de infarto consecuente. Veamos cómo la alteración hemodinámica, como les digo, puede ser, como en este caso, desde la carótida común, desde el nacimiento, aquí se ve muy bien por ultrasonido, y las alteraciones hemodinámicas. Les comento, puede ser en la común, puede ser en la interna, puede ser en cualquier sitio del trayecto. Estamos observando nuevamente el bucle carotídeo, que puede ser de una curvatura, de varias curvaturas, y todo esto en las zonas donde tiene varias curvaturas, esta angulación hace que tengamos espasmo con la consecuente complicación de la falta de irrigación. Cuando se ha decidido el manejo de la enfermedad carotídea, puede ser quirúrgico o puede ser mediante la colocación de stents. Cuando se decide cirugía, es la endarterectomía, la cirugía de elección en estos casos, y el ultrasonido juega un papel importante para el seguimiento. Podemos observar con precisión los puntos de sutura, podemos decirles si está permeable o si existe alguna alteración. Cuando se decide colocación de stents, pueden ser únicos o múltiples, también se define con precisión, aquí podemos ver la placa de ateroma en la pared anterior, cómo estos stents están empujando literalmente hacia la parte anterior y la parte posterior la placa de ateroma para conseguir que vuelva a haber paso de flujo adecuado a través de la arteria. Les digo que pueden ser únicos o múltiples, en este caso eran 3 stents, desde la carótida común, carótida interna, como empuja las placas de ateroma y permite con el color el paso del flujo a todo su trayecto y con qué facilidad podemos delimitar las características del stent y descartamos cualquier complicación que pueda darse en ese procedimiento. Cuando ha sido sometido el paciente a cirugía y empieza con sintomatología de alguna complicación, el ultrasonido juega un papel muy importante. Podemos detectar de manera oportuna, en este caso posterior a una endarterectomía, aumento de volumen de tejidos blandos con estas áreas hipoecogénicas mal definidas, con algunas anecoicas en el interior, que nos permiten definir con precisión cómo se está generando una trayectoria para la apertura hacia la superficie de este absceso pericarotídeo. Lo importante del ultrasonido es que les puede definir con precisión si hay alteración en la pared arterial o no, y la extensión de este absceso, que como podemos ver es un absceso extenso como complicación de este procedimiento y la permeabilidad aún de esta arteria. Toda tumoración de la cara lateral del cuello debe de ser estudiada por ultrasonido, ya que podemos estar ante la presencia de un tumor de cuerpo carotídeo o globus carotídeo.
Normalmente, el cuerpo carotídeo mide entre 1 a 1.5 milímetros. El ultrasonido juega un papel importante ya que podemos delimitar si se trata de un tumor de cuerpo carotídeo o es algo en vecindad. Se localiza generalmente en la bifurcación. Es una tumoración hipervascular. eh, es un tumor sólido, generalmente ecogénico, con gran cantidad de vasos, que es lo que hace la caracterización. Puede ser unilateral o bilateral. El ultrasonido lo que nos permite no solamente es comprobar la cantidad de vasos que tiene en el interior y en la periferia, sino también hay muchos casos que debido a la cronicidad generan esta cantidad de circulación colateral, que para el cirujano es una información muy importante, ya que mentalmente hace un mapeo de la tipo de cirugía y el que puede enfrentarse con estas características de la vascularidad. Un caso más, generalmente en la bifurcación carotidia, hipocogénicas, estas imágenes anecoicas nos hablan de la gran cantidad de vasos, cómo abre la bifurcación carotidia y los vasos que suministran generalmente es una tumoración altamente vascularizada por ramas de la carótida externa y, como les he comentado, el mapeo, el seguimiento de estos pequeños vasos que hablan de la gran cantidad de circulación colateral que está generando esta tumoración. Finalmente, para concluir una rápida revisión de la patología carotídea, el ultrasonido permite detectar de manera precoz la arteriosclerosis. Es el único método de imagen que valora con exactitud las paredes vasculares y caracteriza las placas de atenoma en vivo. Como les decía, una de las grandes ventajas es el tener el aspecto hemodinámico y morfológico en tiempo real. Es el mejor guía de procedimientos intervencionistas debido a la capacidad de poder hacerlo en tiempo real. Y nuevamente es muy importante siempre aplicar los protocolos de exploración para evitar dejar algunas áreas muy importantes sin explorar y que el diagnóstico no sea el correcto. A todos ustedes, muchas gracias por su atención.